presentar una exposición o tenemos algún reto en el trabajo y nos sentimos estresados, probablemente nos vamos a preparar mucho más. Por supuesto, es que es necesario el estrés. Claro está, lamentablemente, tanto el estrés como otras reacciones emocionales se le ha dado una connotación negativa, como que no puedes sentir estrés. No puedes sentir estrés porque el estrés es malo y realmente el estrés no es malo. El estrés es necesario. Claro, el estrés se vuelve un problema o se convierte en un problema cuando se presenta en circunstancias o en momentos donde no es necesario que ese mecanismo, ese estado de alerta esté activo para ese momento. Allí es cuando se convierte realmente en un problema, en un conflicto que conlleva, bueno, a afectar a la persona en diversos ámbitos de su vida. Sabemos que el estrés puede tener muchas causas, que a lo mejor lo que a mí me genera estrés, probablemente a ti no te genere estrés, pero ¿cuáles pudieran ser las más comunes o las que comparten la mayoría? Por ejemplo, temas financieros, Ujú. problemas de pareja. Sí, situaciones donde, a ver, donde ocurre una preocupación muy fuerte, ¿no? Muy alta. Temas financieros, salud, alguna enfermedad. En este caso, bueno, lo que vivimos todos, que fue el tema de la pandemia en el 2020, los niveles de estrés aumentaron muchísimo porque, bueno, era algo que no se conocía, que desconocíamos, que no sabíamos qué podíamos hacer, que no, que teníamos que usar tapaboca. Entonces, los niveles de estrés aumentaron porque, claro, era algo de vida o muerte, ¿no? Bueno, por todas las cifras alarmantes que se presentaron durante la pandemia. Así como situaciones donde, sobre todo en situaciones desconocidas, el estrés se presenta. O situaciones donde socialmente o culturalmente, como por ejemplo temas financieros, tema de pareja, vivienda, calidad de vida, bueno, donde queremos como que mantener un estatus, mantenernos lo mejor posible, pero realmente eso no ocurre. Y allí se presenta el estrés, ¿no? También por esta exigencia, esta autoexigencia que muchos de nosotros nos imponemos, de que las cosas tienen que ser perfectas, de que tengo que controlar todo lo que sucede y eso realmente es imposible. Y cuando estas personas con este tipo de características eh, es muy alta, bueno, sus niveles de estrés son de igual manera altos. ¿Qué pasa cuando nos cuesta recuperar la calma? Por ejemplo, tú mencionabas el ejemplo de la pandemia, que a Ujú, la mayoría, por supuesto, nos generó un poco de estrés. ujú. Quienes sufrimos de coronavirus durante pues, la enfermedad nos sentíamos estresados, Ujú. pero bueno, luego cuando ya estábamos negativos, ¿qué pasa si seguimos con esos mismos niveles de estrés como si tuviéramos la enfermedad, por ejemplo? Bueno, tanto psicológicamente como físicamente, tu estado emocional y físico va a estar en alerta constante, y eso va a generar que las glándulas suprarrenales segreguen más cortisol, que tus mecanismos de defensa del organismo bajen, porque está asociado a un nivel alto de estrés, baja los mecanismos de defensa o el sistema inmune del organismo, y constantemente te vas a enfermar, vas a presentar diversos síntomas y vas a estar preocupado o preocupada constantemente. Entonces, cuando no regresamos a ese estado de equilibrio, a ese estado homeostático, que es el que se requiere, bueno, el estrés va a pasar a generar otra serie de sintomatologías, otras enfermedades que van a afectar más tu vida y es como que, a ver, como lo que yo temía que me estaba ocurriendo, realmente va a ocurrir. Realmente va a ocurrir porque hacia allá es donde estás apuntando toda tu energía, digamos que de una forma no positiva, no saludable, y eso va a generar, bueno, complicaciones en el organismo, en el Creo que es cuerpo. importante mencionar que vivir en un estado de estrés constante sin regresar al equilibrio Ujú. afecta no solo a la persona, sino a todo el entorno. Sí. Ujú. ¿De qué forma esto pudiera generar problemas quizás en los niños que viven en ese hogar? Bueno, poca tolerancia de parte de los padres, madres a los hijos. eh, Obviamente no va a haber paciencia, van a haber discusiones en la dinámica familiar, entonces los niños y las niñas van a observar eso, que por cualquier situación, por más simple que sea, como está el estrés presente, hay mayor sensibilidad, hay mayor irritación, hay mayor impulsividad de parte de los adultos y esto va a hacer que cualquier situación en el hogar, cualquier circunstancia, pues se exagere, ¿no? Tal vez no era necesario llegar hasta ese punto de discusiones, pero va a conllevar a eso. Y eso va a afectar obviamente a los niños, pues.
Gracias, Iván. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre manejo del estrés con el psicólogo clínico Iván Morales. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya regresamos. Mencionábamos que hay un estrés que puede ser saludable y otro, bueno, que le hace daño a la persona y a su entorno. Entonces, pudiéramos hablar de estrés positivo y estrés negativo. ¿Cómo lo clasificamos? Sí, se pudiese mencionar, de hecho el estrés positivo es el denominado EU3 y el estrés negativo, que es el estrés que tal vez comúnmente todos conocemos, cuando te dices estoy estresada, estoy estresado, esto me estresa, sería el distrés, ¿no? Aunque no caer en esto de categorizar a las reacciones emocionales porque ha conllevado a que no deseamos sentir esta reacción, como por ejemplo las más comunes, ansiedad y estrés. No quiero sentir ansiedad porque la ansiedad es mala, o no quiero sentir estrés porque el estrés es malo y realmente no son malos, sino que son necesarios. Pero bueno, como lo decíamos anteriormente, cuando se repite mucho o cuando está presente la mayoría del tiempo y en situaciones donde no es necesario que, bueno, que esta reacción emocional esté allí, es cuando se convierte en un problema. Pero sí, se pudiese clasificar entre eustrés, que es el estrés positivo, y el distrés, que es el estrés negativo. ¿Cuáles son esas señales que pudieran indicarnos que necesitamos buscar ayuda profesional? Por ejemplo, si ya el estrés me está llevando a sufrir ataques de pánico o si no me deja dormir y sufro de insomnio, ¿en qué momento, si puedo, debo decir, necesito ayuda profesional? Cuando el estrés comienza a afectarte realmente en tu vida diaria. Por Ok. ejemplo, estás todo el día con dolor de cabeza, insomnio, como lo mencionaste tú, dolores de estómago, malestar en el cuerpo y no tienes ni, o sea, te haces estudios en laboratorio y no tienes ningún virus. Eh, cuando, cuando estás constantemente en un estado de alerta, irritado o irritada, sensible, es cuando comienza a afectarte en momentos en donde digamos que son tranquilos, pero realmente tú no estás tranquilo o no estás tranquilo, es donde debería buscarse ayuda y buscar ayuda a tiempo, no esperar que el estrés, que pase el tiempo y tú digas, no, yo puedo resolverlo, porque a veces nos cuesta admitir que necesitamos ayuda Así es. y que bueno, es necesario y que eso no nos hace débiles, eso no nos hace incompetentes, sino más bien nos hace responsables de nuestra salud física, de nuestra salud mental y que bueno, y que nos estamos cuidando y nos estamos valorando, ¿no? Y bueno, también nos estamos amando, que de allí también viene el término del amor propio, Y, eso es cuidarse. y que para eso están ustedes los psicólogos. Iván, quiero invitarte a escuchar un sonido que nos envía la dermatóloga Fabiana Ortega. Ella habla sobre las enfermedades en la piel producidas por el estrés. Hola Beatriz, gracias por la invitación. Fíjate, realmente la piel y el estrés tienen una relación muy estrecha. Es que tanto la piel como el sistema nervioso se desarrollan cuando estamos embriológicamente hablando, la barriguita de nuestras mamás se desarrollan de la misma capa. Y es por eso que existe esta relación tan estrecha. Algunas enfermedades de la piel, cuando el paciente está sometido a estrés, se pueden desencadenar. Es decir, ya tú tenías la predisposición a tener esta enfermedad y al tener el factor estresante vas a empezar a presentar los síntomas. También puede ocurrir que los pacientes que ya conocen su enfermedad, cuando se estresan, van a presentar muchos más síntomas de lo que tenían antes. Y cuando se relajan o se tranquilizan, los síntomas van a mejorar. ¿Cuáles son estas enfermedades que pueden verse relacionadas con el estrés? Muchísimas. El vitiligo, la psoriasis, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica o la caspa, incluso enfermedades del pelo, por ejemplo las alopecias o los efluvios telógenos, que son caída del cabello. Vemos con mucha frecuencia que personas que están sometidas a un estrés o bien laboral o bien emocional pueden presentar caída del cabello y en el momento en que se tranquilizan el pelo vuelve a salir normalmente. Entonces sí, tenemos que estar muy pendientes de nuestra piel y del estrés, es decir, cuando estemos entre factores estresantes, pues tenemos que darle un cariñito más a nuestra piel para tenerla siempre saludable. Qué importante es entonces, Iván, cuidar nuestra salud mental para Muchísimo. evitar este Ujú. tipo de enfermedades, porque somatizamos todo. Así es, así es. No podemos minimizar el problema del otro. ¿Qué tan importante es ser empáticos cuando vemos que es un amigo o un familiar quien comienza a sufrir de estrés? Porque sí, tú hablabas de que quizás para muchos ir al psicólogo pudiera ser signo de debilidad y para Ujú. nada.
pero también es que desde pequeños nos enseñan a ser fuertes, no es para tanto, y quizás lo que a ti te preocupa no es lo que me preocupa a mí. Exactamente. Sí, definitivamente la empatía es muy necesaria y sobre todo ahora, ¿no? En este mundo tan cambiante y tan caótico, en donde comprender de que el proceso personal del otro no es el mismo que el tuyo. Como claramente lo mencionaste tú, puede que para ti no te afecte eso que esa persona pueda estar viviendo, pero a esa persona por tener un proceso distinto, por tener un proceso de vida diferente al tuyo, sí le afecta y también tomar en cuenta, bueno, cuál ha sido su historia de vida. Porque muchas personas que sufren de estrés o de cualquier otra patología o de cualquier otra sintomatología, su historia de vida es muy conflictiva, dinámicas familiares disfuncionales, muy baja autoestima, inseguridades, bueno, diversos factores que inciden en eso y es importante la comprensión del otro, la escucha pero desde acá, desde el afecto, ¿no? Desde, ok, te comprendo, estoy aquí para acompañarte, a lo mejor no puedo resolverte el problema, pero te voy a escuchar y voy a estar allí acompañándote para que no te sientas sola, para que no te sientas solo. Ya con eso, tú estás dando un valioso aporte a esa persona para que se sienta mejor. Inclusive ayudarlo y acompañarlo y comentarle, bueno, mira, si quieres te acompaño a una consulta o te recomiendo algún psicólogo o algún psiquiatra también, porque a veces es necesario La medicación. la medicación, en muchos casos es necesario, sobre todo cuando el estrés está muy alto. Por ejemplo, el síndrome de burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, que es cuando el estrés ya se vuelve crónico, que, bueno, a la persona la afecta completamente, que ya no puede hacer nada. Allí es necesario medicación. Entonces, bueno, es un trabajo entre psicoterapia y psicofarmacología, bueno, con la ayuda de un psiquiatra. Gracias, Iván. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Hoy estamos hablando sobre manejo del estrés. Me acompaña el psicólogo clínico Iván Morales. Recuerde nuestros puntos de contacto, M por GB. Clínica, ¿no? Porque la depresión es otra reacción emocional que va más allá que la simple tristeza. De hecho, se tiende a confundir la depresión con la tristeza. Ves a una persona triste y le dices, ay, estás deprimida. No, no estás deprimida, está triste. Pero sí pudiese desencadenar si en la historia de vida de esta persona hay otros elementos allí que junto al estrés desencadenan la depresión. Porque claro, el estrés te desequilibra. El estrés es- te saca de tu estado de equilibrio emocional, de tu paz mental, de tu tranquilidad, de tu calma. Entonces sí puede ser un factor desencadenante de la depresión. ¿De qué forma lo que consumimos en redes sociales también puede afectar nuestros niveles de estrés? Muchísimo. Cuando constantemente estás atenta o estás atento a las redes sociales, lo que está ocurriendo, y eso te lo tomas a pecho, por llamarlo así, por algo que tú, o sea, hay cosas que no puedes manejar, hay cosas, bueno, la mayoría de las cosas no podemos manejar, no podemos controlar, pero cuando constantemente estás pendiente más de las redes sociales que de tu realidad, que estar atenta o atento al aquí y en el ahora, a lo que está ocurriendo en tu vida y estás más atento a lo virtual, bueno, las redes sociales se van a convertir en un problema. De hecho, las redes sociales enferman a las personas. Y durante estos años de pandemia, las redes sociales han ayudado, pero también han agudizado la sintomatología de que cualquier persona que sintiera un resfriado, ay, tengo COVID, tengo el virus. Y eso obviamente hace que el estrés actúe y bajen tus niveles de defensa, tu sistema inmune baje sus defensas y te enfermes. Entonces las redes sociales nos ayudan por una parte, pero también nos causan bastante daño. Es sano entonces quizás de vez en cuando desconectarnos de estos Sí, dispositivos sí, los fines de semana, sí. incluso regular el tiempo que pasamos en redes sociales. Sí, sí. Inclusive hay aplicaciones que te Que te ayudan avisan, sí, y te sí, avisan. sí, Creo sí, que el sí. mismo Instagram también te dice cuántas horas tú pasas y cuáles son las horas donde más interactúas en la aplicación o en la red social. Iván, comienzan a llegar preguntas de nuestros televidentes y quiero compartirlas contigo. El señor Sebastián nos escribe, ¿qué ejercicios recomienda para bajar el estrés? Ok. Bueno, el ejercicio físico, por supuesto, pero no exagerado, no demasiado. De hecho, el ejercicio físico se recomienda no hacerlo en la noche. Si lo haces en la noche, eso puede que conlleva a estimular más estrés.
se recomienda en la mañana. Ejercicios al aire libre. La naturaleza es para mí, y yo que realizo actividades en la naturaleza, senderismo, montañismo, la naturaleza de verdad que ha sido parte fundamental. Es que de hecho, a raíz de la pandemia aumentó las visitas al Ávila, sobre todo en rutas bastante concurridas como Sabanieves. Ya ves mucha más cantidad de gente que ha tomado esta actividad o este estilo de vida, pero el ejercicio en entornos naturales, el hacer yoga en entornos naturales, meditación, pero que esté presente la naturaleza, que sea en un parque, que sea en la playa también puede ser, trotar en la playa o bicicleta, pero sí, el ejercicio es bueno, pero no llevarlo al extremo, porque cuando llevamos cosas al extremo se convierten en un problema, así que con moderación, que no pase esos niveles o esa capacidad que pueda tener esa persona. También nos escribe Reymar Cedeño 22. Buenos días, una consulta. ¿El estrés produce parálisis facial o parálisis de Bell? Saludos. No estoy seguro si produce parálisis facial, probablemente sí, probablemente no, pero de base pueden haber otros elementos que, bueno, que sí, que el estrés puede desencadenar y que esa persona tenga una parálisis facial. Pero no estaría como que del todo, no lo puedo confirmar, ¿no? Que el estrés sea un activador sobre eso. Quisiera, antes de finalizar, volver al tema del estrés en los niños, porque uno piensa que no, pero sí, muchas cosas les preocupan. Sí. ¿Las exigencias de los padres en casa pudieran condicionar la aparición de estrés en los más pequeños? Sí, sí. Al no respetar sus procesos, al no respetar su tiempo o al no respetar las capacidades que tiene ese niño, cuando son padres muy competitivos, porque sus padres también fueron competitivos y los obligaron a ser competitivos, entonces estos patrones familiares más bien lo que hacen es perjudicar y por supuesto, si tú vas a exigir a un niño más allá de sus capacidades, le estás generando estrés. ¿Qué le estás enseñando? Yo tengo que exigirme al máximo para satisfacer los deseos de mamá y papá, dentro de su inocencia. Va a decir, ok, sí, tengo que exigirme, pero le estás haciendo un daño porque va a crecer con esos introyectos. Eso quería hablar contigo, ¿de qué ideas. forma esto deja huellas o consecuencias en la edad adulta? Es que Sí. cuando yo era chiquito, es que yo me frustraba. Si no manejamos esto, probablemente también va a ser un adulto igual. Por supuesto, y fíjate, he tenido pacientes bueno, que han presentado niveles altos de estrés, y bueno, en sesiones cuando hablamos de, bueno, ¿cómo fue, o sea, cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus padres? Mayormente fueron padres severos, fueron padres críticos, fueron padres muy dominantes, muy controladores, muy perfeccionistas, que le obligaron o le enseñaron a que debía, ¿no? El deber, el tienes que sobresalir, tienes que sacar 20 en todo, tienes que ser el mejor, tienes que ser perfecto. Entonces como que la equivocación no está bien, la equivocación es mala. Y por supuesto, esta persona, al tener estos introyectos de exigencia, de crítica constantes, sus niveles de estrés, por supuesto que son altos. Y eso es uno de los elementos y de los factores que en terapia se trabaja. Estos saboteadores, por llamarlo así, estos roles que posee esta persona, que lo hacen que sus niveles de estrés sean altos por este nivel de exigencia y este nivel crítico interno. Me gustaría también, Iba, a mencionar rápidamente el tema del estrés postraumático. Okay. ¿Qué es y cómo se maneja? El estrés postraumático es un trastorno, del estado de ánimo. El estrés postraumático ocurre en personas que han sufrido o indirectamente algún amigo, algún familiar, alguna persona cercana ha sufrido una violación, un secuestro, situaciones traumáticas como desastres naturales, guerras, situaciones muy traumáticas. Esto lleva a que la persona desarrolle una sintomatología no solamente de estrés, sino de ansiedad bastante crónico que perdura durante mucho tiempo en su vida diaria, durante semanas. Y condiciona todo. Y condiciona todo, pero el criterio para poder decir que una persona probablemente tenga un trastorno por estrés postraumático es que haya vivido una situación real, directa o indirectamente, donde su vida corrió riesgo, como en las situaciones que te mencioné anteriormente.
Gracias, Iván. Por favor, tus redes sociales y puntos de contacto para quienes quieran.